Dicen que en las solitarias madrugadas de Monterrey, cuando el aroma a carne asada se mezcla con el silencio, no todos los que se acercan a un puesto de tacos son de este mundo. En esa frontera, entre el último turno y el amanecer, una taquería es como un faro. Un faro que no solo atrae a los hambrientos, sino a lo inexplicable. Porque detrás de cada orden, con todo, hay historias que los taqueros solo se atreven a contar en voz baja. Relatos que nacen del cansancio, la soledad y esa extraña lucidez que solo llega a las 3 de la mañana. Hoy te vamos a contar 3 de esas historias. Relatos de taqueros aquí, en Monterrey, que descubrieron que el terror, a veces, viene servido en una tortilla. Historias que te harán pensarlo 2 veces antes de pedir tu próxima orden para llevar, cuando la ciudad duerme y las sombras se alargan. Relato 1. La Orden del Sin Rostro. Mi nombre es Raúl. O bueno, así me decían. Don Raúl. Ya estoy viejo, ¿sabe? Las manos ya me tiemblan mucho para picar cebolla y la espalda no me deja estar parado más de 10 minutos. Pero hubo un tiempo, allá por el 87, que yo era el rey de mi esquina, ahí en La Purísima. Mi puesto no era la gran cosa, una carretilla de metal con una lona azul que ya había visto mejores días, pero mis tacos de suadero eran, con perdón, una bendición. La gente venía de todos lados. Salían de los bares, de las fiestas, de jalar, y todos terminaban frente a mi plancha, como hipnotizados por el ruidito de la carne en su propia grasa. Yo siempre decía que el secreto era la paciencia, dejar que el suadero se cocinara lentito, que se dorara por fuera pero quedara tierno como un suspiro. Pero la verdad, ¿cuál secreto? Era puro trabajo duro. Llegaba a las 6 de la tarde y no me iba hasta que el sol amenazaba con salir por el cerro de la Silla. La Purísima en esos años era otra cosa. Más tranquila, pero con una vida nocturna que nomás se despertaba tarde. Yo conocía a toda la fauna, los polis que daban su rondín, las parejitas que peleaban quedito en la plaza, los solitarios que solo querían un poco de calor junto al vapor de mi comal. Y conocía los sonidos, el silbido del aire en los callejones, las llantas pasando sobre el pavimento mojado, y el farol de la esquina que parpadeaba con una tos eléctrica, como un viejo a punto de morirse. Esa noche empezó como cualquier otra. Lenta. Era la madrugada del lunes. Había llovido y olía a tierra mojada, a asfalto limpio. Sería la 1 de la mañana. Ya me quedaban pocos clientes. Unos chavos riéndose por lo bajo, un taxista con la mirada perdida. Yo trabajaba en silencio, casi en automático, voltear la carne, calentar tortillas, picar cilantro a un ritmo que mis manos se sabían de memoria. Y fue ahí que noté algo raro. Justo en el centro de la plancha, donde pega más el calor, un pedazo de suadero pareció moverse. Y no fue el brinco que da por el aceite caliente. Fue un movimiento lento, a propósito. Como si la carne se inflara y se desinflara. Como si estuviera respirando. Me quedé quieto, con el cuchillo en el aire. Parpadeé, pensando que era el cansancio, el humo que ya me calaba en los ojos. Ya estás chocheando, Raúl, me dije. Ves cosas donde no hay. Sacudí la cabeza y le seguí, tratando de ignorar esa espinita de miedo que se me clavó en el estómago. Se fueron los últimos clientes. Me quedé solo, bajo la luz temblorosa del farol. El silencio se hizo más pesado, solo se rompía por el siseo de la plancha al mínimo y el goteo de la lona. Empecé a limpiar, raspar el comal, guardar las salsas, contar las monedas de la caja. Eran casi las 2. Fue entonces cuando escuché el motor. No era un coche. Era un zumbido agudo, enojado.
de una motocicleta. Se acercó a toda velocidad y frenó en seco frente al puesto. La luz del farol le pegó al cromo del manubrio. El conductor no se bajó. Traía un casco negro, cerrado, y una chamarra de cuero toda gastada, a pesar del bochorno. Mi primer pensamiento, un cliente tardío. El segundo, un instante después, fue que algo andaba muy mal. La forma en que se quedó ahí, quieto, mirándome desde la oscuridad del casco, me heló la sangre. El corazón se me fue a la garganta. En esos años, los asaltos no eran tan comunes, pero el riesgo siempre estaba ahí. Ya cerré, joven, dije, tratando de que la voz me saliera firme. Por dentro era un nudo de nervios. El hombre no contestó. Nomás giró la cabeza, lento, como si estuviera viendo cada detalle del puesto: la lona, el tanque de gas, el trompo de pastor ya apagado, mi carrito. Lo siento, ya no hay servicio, repetí, un poco más fuerte. Por fin, se bajó de la moto. Se movía con una lentitud rara, casi como si no fuera natural. Cada paso medido, callado. Se paró frente a la barra, y la luz del farol le dio de lleno. O bueno, donde debería haberle dado. El visor del casco era tan oscuro que parecía un hoyo negro, un vacío que se tragaba la luz. «Dame todo el dinero», dijo. Su voz era extraña, apagada, metálica, como de una radio vieja con mala señal. Sentí un alivio terrible y absurdo. Era un asalto. Sabía qué hacer en un asalto. No te resistas, dales lo que piden, tu vida vale más. Tranquilo, jefe, tranquilo, le dije, levantando las manos. Todo bien. Llévate lo que quieras. Abrí la cajita de metal con las ganancias. No era mucho, pero era todo. Se la empujé por la barra. Él ni la miró. Su cabeza, o su casco, seguía fija en mí. «No quiero los billetes», dijo, y esa voz metálica pareció rasgar el aire. «Quiero tu puesto». Me quedé frío. «¿Qué? El puesto? Pero, ¿qué? Es nomás un carrito viejo, no vale nada». «Quiero tu puesto», repitió, y esta vez su voz sonó impaciente. «Este es mi lugar ahora». El miedo se convirtió en una confusión que me aterraba. ¿Estaba loco? ¿Era una broma de mal gusto? Oiga, amigo, no entiendo. Si quiere unos tacos, le preparo unos, yo invito, pero el puesto es mi jale, es todo lo que tengo. Fue entonces cuando el farol de la esquina, que había estado parpadeando, se apagó de golpe. Nos quedamos en la oscuridad total, apenas rota por la luz de la luna entre las nubes. Y en esa oscuridad, algo cambió. El aire se sintió pesado, denso y frío. Un frío que no era normal, que te calaba hasta los huesos. Un frío de tumba. El siseo de la plancha se paró. El goteo de la lona se cayó. El silencio era total, como si el mundo entero estuviera aguantando la respiración. Y en ese silencio, escuché un crujido. Venía del hombre frente a mí. La luna se asomó un segundo y lo vi. El casco negro se estaba partiendo. Unas grietas de luz, como lava enfriándose, le recorrían la superficie. El hombre se llevó las manos a la cabeza, como si le doliera algo horrible. Un gemido ahogado se le escapó de detrás del visor. Y entonces, el casco se hizo pedazos. Pero no cayó. No. Simplemente se deshizo, como en un polvo negro que flotó un instante, ya no estaba. Y debajo no había nada. Ni rostro, ni cabeza. Solo un vacío, una oscuridad que se arremolinaba, un hoyo de nada que parecía jalar la poquita luz que quedaba. Grité. O creo que grité,
No sé si me salió el sonido. Me fui para atrás, tropecé con una caja de refrescos y caí de espaldas. El mundo se me vino encima. Desde el suelo, vi cómo el horror se veía. La figura sin rostro empezó a convulsionar. Su cuerpo se doblaba en ángulos imposibles. La chamarra de cuero se partía como piel quemada, y no había carne ni hueso debajo, sino la misma oscuridad que tenía en lugar de la cabeza. Un chasquido, como de madera rompiéndose. Sus piernas se doblaron al revés. Sus brazos se estiraron, largos y delgados, como patas de araña. Y luego, con un último y espantoso sonido húmedo, como si algo se desinflara, la figura colapsó sobre sí misma. Cayó al suelo, no como un cuerpo, sino como un traje vacío. Y en segundos, ese traje se disolvió en un charco de un líquido negro, espeso, que burbujeó un momento y luego se lo tragaron las grietas del pavimento. Justo en ese instante, el farol volvió a prenderse con un zumbido, parpadeando como loco. La motocicleta seguía ahí, pero de su conductor no quedaba nada. Solo una mancha oscura y húmeda en el suelo que ya empezaba a evaporarse. No sé cuánto tiempo estuve ahí tirado, temblando. ¿Minutos? ¿Una hora? Cuando al fin pude pararme, recogí mis cosas como pude y corrí. No miré atrás. Abandoné el puesto, la carne, el dinero, todo. Corrí hasta que los pulmones me ardieron. Nunca volví a esa esquina. Le vendí el carrito a un chatarrero por una miseria, sin decirle por qué. Traté de olvidar, me repetía que fue una pesadilla, que el cansancio me hizo ver cosas. Pero meses después, me encontró un cliente viejo. Me dijo que alguien más había intentado poner un puesto de tacos en esa misma esquina. Un muchacho con muchas ganas. No duró ni una semana. Decía que el carrito vibraba en las noches, que escuchaba susurros pidiendo una orden de suadero, con todo cuando no había nadie. Decía que, a veces, como a la 1 de la mañana, sombras sin rostro se sentaban en las bancas de la plaza, esperando pacientes a que les sirvieran. La gente del barrio empezó a decir que mi puesto estaba maldito, que hice un pacto, o que vi algo que no debía. Algunos hasta juran que en las noches de tormenta, se puede ver la silueta de un taquero viejo junto a un farol parpadeante, gritándole al viento: «Ya cerré, no cierren tan tarde». No sé si será cierto, pero sí sé una cosa. Aquella noche, en mi esquina de la Purísima, descubrí que hay hambres que no se quitan con tacos. Y que hay clientes que no pagan con dinero, sino con la paz del resto de tu vida. Antes de continuar con esta historia, necesito contarte algo. En este canal, cada semana abrimos la puerta a mundos donde lo imposible cobra vida, donde lo paranormal respira, donde el miedo nunca duerme. Y si estás viendo esto, no es casualidad. Significa que eres parte de las personas que disfrutan ese escalofrío que corre por la espalda, esas historias que no te dejan dormir, y ese oscuro misterio que siempre quieres conocer. Estamos muy cerca de alcanzar los 1000 suscriptores, y tu suscripción puede ser la que nos ayude a cruzar esa puerta. Cuando te suscribes, no solo apoyas este proyecto, también aseguras que podamos seguir trayendo las mejores historias reales de terror, apariciones, casos paranormales y sucesos que te harán dudar de lo que ves cuando apagas la luz. Así que si te gusta el terror de verdad, si quieres seguir explorando estos lugares oscuros conmigo, solo tienes que tocar ese botón. Suscríbete ahora, y no vuelvas a entrar solo, porque lo que viene después será todavía más aterrador. Relato 2. La salsa que lloraba sangre. Me llamo Leo, y hasta hace unos meses, digamos que yo era la mano derecha en la taquería más fifí de todo Monterrey. No era un local de lujo. Era un puesto callejero, pero en el mero corazón de San Pedro, justo en la zona de antros. Le decíamos tacos del Elite.
Y no era broma. Nuestros clientes se bajaban de carros que costaban más que mi casa, con ropa de diseñador y relojes que brillaban en la oscuridad. El dueño, la mente maestra, era un tipo que todos conocían como el Chucho. Nadie sabía su nombre real, ni de dónde diablos había salido. Un día nomás apareció con un puesto impecable, de acero inoxidable reluciente, y una camioneta eléctrica silenciosa como un fantasma. El Chucho era todo un personaje. Siempre de negro, con una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Tenía su carisma, sí, pero de una forma rara, casi como un depredador. Y sus tacos. Dios, sus tacos eran otra cosa. La carne, fuera bistec, campechano o pastor, tenía una ternura imposible. Se te deshacía en la boca. La gente se volvía adicta. Hacían filas de media hora por 2 tacos. Yo, que venía de taquerías de barrio, no lo entendía. ¿Cuál era el secreto? ¿Un marinado especial? ¿Un proveedor secreto? Pero la verdadera estrella, la joya de la corona, era la salsa. El Chucho tenía 2, una verde, normalita, y la especial. Así le decía él. Era roja, sí, pero de un rojo tan profundo que con la luz del puesto se veía casi negra. Tenía una textura sedosa. Y el olor te atrapaba. Olía a chiles ahumados, a especias que yo no conocía, a tierra mojada y a algo más. Algo metálico, casi nada, como el olor que se queda en el aire cuando te sangra la nariz. La gente se volvía loca por esa salsa. Le echaban a todo, a cucharadas. Decían que tenía un sabor que no se podía describir. No solo picaba, era profundo, te llenaba. Te dejaba un calorcito que te recorría todo el cuerpo, un bienestar casi de droga. El Chucho era el único que la hacía. Su receta secreta. Y era celosísimo con ella. La preparaba atrás del puesto, a puerta cerrada. Nunca me dejó ayudar, ni a lavar el molcajete de piedra negra donde la molía. Hay secretos que deben morir con su creador, mi buen Leo, me decía con esa sonrisa suya. Al principio yo estaba fascinado. El dinero caía a montones. Me sentía en la cima, trabajando en el lugar de moda. Pero poco a poco, empecé a ver cosas raras. Primero, las rutas de suministro del Chucho. Cada 2 o 3 noches, como a las 4 de la mañana, cuando ya no había nadie, se subía a su camioneta eléctrica y se pelaba por 1 hora. Volvía con nuevos insumos, según él. Pero yo nunca lo vi descargar costales de cebolla o cajas de limones. Regresaba con las manos vacías, pero siempre con una mancha oscura y extraña en la caja de la camioneta, una que limpiaba con mucho cuidado antes de que saliera el sol. Luego estaban los desaparecidos. San Pedro es zona de ricos, pero como en todos lados, hay gente que vive al margen. Vendedores ambulantes, gente sin hogar que dormía en los parques, chavos solitarios. Y me di cuenta de un patrón. A veces, uno de ellos se acercaba al puesto, atraído por el olor. El Chucho, que era bien déspota con quien no traía lana, con ellos era extrañamente generoso. Les regalaba un par de tacos. Que recuperen fuerzas, decía. Y después de esa noche, a esa persona, no la volví a saber. Al principio no le hice caso. La ciudad es grande, la gente se mueve. Pero pasó una vez. Luego otra. Y otra. El señor de las flores de la esquina. Un chavo que tocaba la guitarra por unas monedas. Una señora que pedía las obras para sus perros. Todos, después de aceptar la caridad del Chucho, se esfumaban. La paranoia me empezó a comer vivo. Empecé a observarlo. La forma en que sus ojos seguían a la gente vulnerable en la calle.
la forma en que olfateaba el aire, como un animal, y sobre todo, la forma en que preparaba la salsa. Una noche, me armé de valor. Mientras él atendía, me deslicé a la parte de atrás. La puerta, cerrada con llave, como siempre, pero había una pequeña rendija. Pegué el ojo. El Chucho estaba de espaldas, inclinado sobre el molcajete negro. No estaba moliendo chiles. Tenía una cubeta de metal en el piso. Metió un cucharón y sacó un líquido espeso, rojo oscuro, casi negro. Y adentro flotaban cosas. Pedazos pálidos, irregulares. No supe qué eran. Vació el cucharón en el molcajete y empezó a moler. El sonido no era de chiles secos. Era un sonido húmedo, blando. Y el olor, ese olor metálico era insoportable ahí atrás. Me tapé la nariz para no vomitar. Salí de ahí temblando. El corazón me latía en la garganta. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Eso no era una receta, era una abominación. La noche que todo se vino abajo fue un sábado. El puesto estaba a reventar. Jóvenes riendo, música de los antros a todo volumen. Una fiesta. Un grupo de 4 chavos, muy borrachos y con dinero, pidieron una orden grande de campechanos. Estaban bromeando, grabándose con el celular. Échale de la salsa de la buena, Chucho, la que te hace ver a Dios, gritó uno. El Chucho sonrió y les pasó el tazón de salsa negra. Ellos la vaciaron sobre sus tacos sin piedad. Uno de los chavos, el más borracho, le dio una mordida enorme a su taco. Masticó 1, 2 veces. De repente, su cara cambió. Dejó de masticar. Se puso pálido. Abrió la boca y escupió todo en el plato de cartón. Sus amigos se rieron. ¿Qué pasó, güey? No aguantas nada. Él no contestó. Solo miraba el plato, con los ojos desorbitados. Con un dedo tembloroso, apartó un pedazo de carne. Y ahí, mezclado con el bistec, la longaniza y la cebolla, había algo que no debía estar ahí. Algo pálido, curvado, con un destello dorado en la punta. Era un dedo humano, con la uña bien cuidada. Y en la base, un anillo de oro macizo. Se hizo un silencio de tumba alrededor del puesto. La música de los antros pareció desaparecer. Todos miraban el plato. El anillo. El dedo. El chavo que lo encontró empezó a tener arcadas. Su amigo, el que se reía, miró el anillo, luego miró su propia mano, y luego la de su padre, que estaba a su lado. El anillo era idéntico. Era el anillo de su abuelo, desaparecido sin rastro hacía 3 semanas. El Chucho ni se inmutó. Limpió la barra con un trapo, con una calma que daba miedo. Miró a los chavos y su sonrisa se hizo más grande, mostrando unos dientes demasiado blancos. Eso, dijo con su voz suave y aterradora, es del último que pidió más. El caos fue inmediato. Gritos. Gente corriendo para todos lados. Alguien llamó a la policía. Yo estaba paralizado detrás de la plancha, viendo todo como en una película de terror. Mi mirada se cruzó con la del Chucho. Y en sus ojos no vi pánico. Vi una satisfacción fría, antigua. Supe que tenía que largarme. No esperé a la policía. Salté la barra y corrí. Corrí sin rumbo por las calles de San Pedro, con las sirenas acercándose. Al día siguiente, la noticia estaba en todos lados. Pero era extraña. Cuando llegó la policía, el puesto de tacos del Elite estaba vacío. No había nadie. Ni el Chucho, ni yo. Ni siquiera la salsa. Solo una plancha fría y un plato con un taco a medio comer. La camioneta eléctrica también había desaparecido.
La policía me buscó como cómplice. Nunca me encontraron. Me escondí, me cambié el nombre, me fui de la ciudad. A veces, en mis pesadillas, veo al Chucho en su camioneta silenciosa, recorriendo las calles oscuras de una nueva ciudad, buscando a su próximo cliente o su próximo ingrediente. Ya no puedo comer tacos. No soporto el olor a carne asada. Y a veces, en el silencio de la noche, si me concentro mucho, puedo volver a sentir el sabor de esa salsa. Un sabor a humo, a especias y a sangre. El sabor de la élite de Monterrey. ¿A ti, nunca te ha pasado algo extraño esperando tus tacos en la madrugada? Una mirada que dura demasiado, un susurro que no sabes de dónde vino. Cuéntanos en los comentarios. Porque nuestra última historia demuestra que el peligro no siempre es a quien le sirves, sino lo que guardas en tu propio puesto. Relato 3. El turno del Nahual. El puesto era de mi padre. Lo heredamos mi hermano Román y yo. Una taquería chiquita, ahí pegada a una estación del metro, en el mero centro de Monterrey. No era una zona bonita, pero siempre había gente. Obreros, estudiantes, gente yendo y viniendo a todas horas. Nosotros nos quedábamos hasta el amanecer, sirviendo bistec y longaniza a los últimos fantasmas de la noche. Éramos muy distintos, Román y yo. Yo era el de los números, el que se preocupaba por los proveedores, los pies en la tierra. Román siempre andaba en las nubes. Leía libros raros, de mitología, de ocultismo. Te hablaba de nahuales y aluxes como si fueran los vecinos de la cuadra. Y yo, claro, me reía de él. Le decía que el único espíritu que importaba era el del trabajo. Ojalá nunca hubiera dejado de reírme. Nuestra vida cambió la noche que apareció ella. La llamábamos la Dama de Negro. Una mujer de una belleza extraña, pálida como la luna, con el pelo negro y un vestido oscuro que parecía hecho de sombras. Aparecía sin hacer ruido, casi siempre después de las 3 de la mañana. Nunca pedía nada. Solo se quedaba parada del otro lado de la calle, bajo un poste de luz, y observaba. Su presencia me inquietaba. Sentía un frío en la nuca nomás de verla. Me sentía juzgado. Pero Román estaba hipnotizado. Decía que era una aparición, un ser de otro mundo. Después de varias noches de solo mirar, la Dama de Negro empezó a moverse. Pero no hacia nosotros. Elegía a un cliente. Siempre el mismo tipo de persona, un joven, casi siempre solo, con la mirada triste o perdida. Se le acercaba con una gracia de gato, le decía algo al oído que nunca alcanzábamos a oír. El joven siempre sonreía, como si le hubieran contado un secreto. Y entonces, ella se inclinaba y le daba un beso suave en la mejilla. Un roce de labios. Luego, se daba la vuelta y se perdía en la oscuridad. Al principio no le dimos importancia, pero luego notamos el patrón. Una semana después de que un estudiante recibió el beso, leímos en el periódico que lo habían encontrado muerto en su depa. Causa de muerte, desconocida. Parecía que nomás se había quedado dormido. Unas semanas después, pasó con un joven obrero. Mismo ritual, la aparición, la sonrisa, el beso. Días después, infarto fulminante, dijeron los doctores, aunque el chavo tenía 23 años. Empecé a llamarla la viuda. Le dije a Román que esa mujer era un mal augurio, que traía la muerte. Él me dijo que estaba loco, que eran coincidencias, que ella era un ángel, no un demonio, que elegía almas puras para llevárselas a un lugar mejor. Pelear por ella se volvió nuestra rutina. Una grieta que se abría entre los dos. La noche del robo, esa grieta se convirtió en un abismo.
Eran casi las 4. Solo quedaba un cliente, un viejo barrendero. De la nada, aparecieron 2 motos. 4 tipos. Se bajaron con pistolas, las caras tapadas. Eran agresivos. Nos gritaron que al suelo. A nuestro último cliente lo golpearon con la cacha nomás por verlos. La feria, rápido, gritó el que parecía el jefe, apuntándome a la cabeza. Yo estaba en el suelo, temblando, oliendo a grasa y a miedo. Román a mi lado, rezando en voz baja. Cerré los ojos, esperando el disparo. El jefe le gritó a otro que vaciara la caja. Escuché el ruido de las monedas cayendo. Y de repente, todo se detuvo. El poste de luz parpadeó y se apagó. Oscuridad total. Por un segundo, hubo un silencio absoluto. Y en ese silencio, escuché un gruñido. No era un perro. Era un sonido bajo, de garganta, que te vibraba en el pecho. Venía de las sombras, del callejón junto al puesto. Uno de los asaltantes se rió, nervioso. ¿Qué fue eso? Nadie contestó. El gruñido se repitió, más cerca. Y ya no era uno. Eran varios. Un coro de gruñidos que sonaban a violencia. De repente, un grito. Un grito humano, ahogado, que terminó con un sonido húmedo, horrible, como una sandía reventando en el piso. «Carlos», gritó uno de los ladrones. Pánico. Luego, el sonido de alguien corriendo, tropezando. Y otro grito, más largo, cortado de golpe por un chasquido seco, como de una rama gigante que se rompe. Yo seguía en el suelo, con la cara pegada al cemento, demasiado aterrado para moverme. Román a mi lado ya no rezaba. Solo jadeaba. El jefe de los rateros, el que me apuntaba, empezó a disparar a ciegas hacia el callejón. «Malditos perros, los voy a matar». Los disparos eran ensordecedores. Pero no hubo quejidos de dolor. Solo más gruñidos, y ahora mezclados con algo que parecía una risa seca, rasposa. Después del último tiro, cayó el silencio otra vez. Pesado. Escuchamos un movimiento rápido en la oscuridad, garras raspando el asfalto. Y luego, un grito de pura agonía. No duró mucho. El último ladrón, el que vaciaba la caja, soltó el dinero y corrió por la calle. No llegó lejos. Una sombra enorme, más grande que un hombre, saltó del techo de un edificio y le cayó encima. No hubo grito. Solo un crujido sordo. Y luego, el silencio. El poste de luz parpadeó y volvió a encenderse. La escena era una carnicería. 2 ladrones en el suelo, en charcos de sangre, sus cuerpos torcidos. De los otros 2, ni rastro. Solo sus armas y las monedas regadas por todas partes. Y allí, parada del otro lado de la calle, bajo la luz, estaba la dama de negro. Nos miraba, con una expresión que no supe leer. No era alegría ni tristeza. Era posesión. Como quien mira su propiedad. Caminó hacia nosotros, sin hacer ruido. Román se puso de pie, como un robot. Yo seguía en el suelo, paralizado. Ella se paró frente a nosotros, su mirada yendo de mí a mi hermano. Andromalius los protegió, susurró. Su voz era como el ruido de las hojas secas. Están bajo mi protección ahora. Mientras alimenten a mis guardianes, nada les pasará. Miré hacia el callejón. Y los vi. En la penumbra, apenas visibles, había 2 figuras. Enormes, con forma de perro, pero paradas en 2 patas. Su pelo era negro, erizado. Y sus ojos brillaban con una inteligencia malvada, de un color rojo-naranja. Nahuales. Las criaturas de los cuentos de mi hermano.
Eran reales. Uno salió del callejón. Se movía, con una agilidad que daba pavor. Se acercó a lo que quedaba de uno de los ladrones y empezó a comer. El sonido, no quiero ni recordarlo. El otro vino hacia el puesto. Nos ignoró. Estiró una garra, que parecía casi una mano, y con una delicadeza increíble, tomó un trozo de longaniza cruda de la que teníamos colgada. Se la comió. Y entonces nos miró. Y en esa mirada entendí todo. Había un pacto. Un contrato firmado con sangre. Desde esa noche, nada fue igual. La dama de negro no volvió a aparecer. Pero sabíamos que nos observaba. Y sus guardianes, también. Román se obsesionó. Cada noche, antes de cerrar, preparaba un plato con la mejor carne y lo dejaba en la entrada del callejón. A la mañana siguiente, el plato estaba siempre vacío, limpio. El negocio prosperó como nunca. No volvimos a tener problemas. Ni borrachos, ni rateros, ni inspectores. La gente decía que teníamos suerte. Yo sabía que era una maldición. Vivía con un miedo constante. Cada que cortaba la carne, me preguntaba si la ofrenda era suficiente. Cada que oía un rasguño en la noche, el corazón se me paraba. Román, en cambio, se sentía poderoso. Hablaba con las sombras. A veces lo encontraba susurrando en la entrada del callejón. Se fue consumiendo. Adelgazó, se puso pálido, se le hundieron los ojos. Ya no era mi hermano. Era el sirviente de algo oscuro. Un día, simplemente no llegó a abrir. Fui a su casa. La puerta estaba abierta. Su cuarto estaba vacío, salvo por un libro de mitología abierto en la página que describía a Andromalius, un conde del infierno que aparece como un hombre con una serpiente. El texto decía que podía regresar a los ladrones y lo que robaron, y castigar a los malvados. Nunca volví a ver a Román. Vendí el puesto al día siguiente. No podía aguantar un minuto más ahí. No soportaba el olor de la carne que ya no era solo para clientes. A veces paso por esa calle, de día. Hay otro taquero, un joven. Le va bien. Pero he oído rumores. Dicen que a veces, de madrugada, el taquero deja un plato de carne en un callejón oscuro. Y que a veces, una mujer pálida de negro observa desde lejos, sonriendo, antes de darle un beso en la mejilla a algún joven solitario que acaba de cenar. Un beso que sabe a despedida. Así que la próxima vez que pidas unos tacos de madrugada, aquí en Monterrey, fíjate bien quién está a tu lado. Y sobre todo, quién te los prepara. Porque en la quietud de la noche, cuando el hambre ataca, la línea entre este mundo y el otro se vuelve tan delgada como una tortilla recién hecha. Estas fueron 3 historias de terror de taqueros. Si estas historias te dejaron pensando, suscríbete y dale like. Compártelo, para que más gente descubra el terror que se sirve de noche. Y no te olvides de activar la campanita, porque las pesadillas, igual que los buenos tacos, se sirven calientes. Hasta la próxima.